Buen día, estimados amigos del canal Juan Ecuador. Pues bueno, estoy grabando este video a las 9:25 de la mañana. Ya ustedes saben el por qué. Porque a nivel mundial en YouTube ya conversé, yo ya les he conversado, pues para las personas que desconocen este tema, hablé con el servicio técnico de YouTube y me dicen que sí, que hay problemas en procesamiento de las transmisiones en vivo y por eso se demora de 10 a 12 horas. Entonces por eso estoy grabando estos videos y luego lo subo inmediatamente al canal para poder compartirlo con ustedes. Y miren, el día de hoy vamos a conversar un hecho que me llamó mucho la atención y más o menos es la estrategia que está aplicando este gobierno para cumplir con el plan económico del Fondo Monetario. Ustedes ya conocieron por parte del gobierno nacional, presidente, ministro de Finanzas, etcétera, cuáles son las medidas económicas, ¿no? ¿Cuáles son? Y están aprovechando la temática actual que estamos viviendo no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero para aplicar estas medidas económicas. Ya ustedes saben lo que sucedió en octubre, los primeros 12 días de octubre, porque este gobierno intentó quitar el subsidio de los combustibles, todo subió de precio y la gente, el pueblo ecuatoriano salió y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Así es, y tuvo que eliminar el decreto, el famoso decreto 883, si la memoria no me falla, de los combustibles. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia? Miren, este tweet yo lo leí más o menos del doctor, es constitucionalista, si no me falla la memoria, apellido Aguilar. Así es, no es Ramiro Aguilar, es otro, se me fue el nombre. Pero leí un tweet de él que sí me parece interesante conversarlo con ustedes y más o menos cómo actuaría el gobierno. Si recuerdan que, como les indiqué hace pocos segundos, que el gobierno ya envió a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene que llegarle a sus manos el proyecto de ley económico de carácter urgente. Es decir, que la Asamblea Nacional tiene que darle trámite primero a estas leyes, ¿no? Bueno, la novedad es que todavía no llega pues la ley económica por parte del Ejecutivo, del Gobierno, a la Asamblea, que es el Legislativo, es lo mismo, no ha llegado. Entonces, leyendo este tuit del doctor Aguilar, creo que coincido, bueno, no 100%, un 98% coincido en todo su mensaje, que el gobierno nacional está consciente que no tiene los votos en la Asamblea, porque para pasar todas estas leyes, tanto por ejemplo, bueno, la Constitución es bien clara que no se puede reducir sueldos, no se puede reducir salarios, eso no está permitido y ustedes saben que la norma suprema, la Constitución, está por encima de toda ley o decreto ejecutivo o decreto presidencial. No se puede cambiar la Constitución solamente por una constituyente. Bueno, pero hay otras reformas que quieren cambiar, por ejemplo, el Código Laboral, el Código de Trabajo, subir IVA, subsidio de combustibles, eso sí se puede hacer mediante Asamblea Nacional. Entonces, el gobierno bien sabe que ya muchos asambleístas dijeron que no iban a darle trámite, por eso no ha enviado. Entonces, ¿qué están haciendo ahora mismo la Asamblea Nacional según el doctor Aguilar? Me parece una buena lectura. Y yo prácticamente yo les conversé este tema así mismo hace unos meses atrás, si no me equivoco, o creo que fue en enero de este año, que el gobierno actualmente está conversando con esta Corte Constitucional de 12/20, puesta a dedo por Trujillo y todo su grupo de transitorios, esa Corte Constitucional que aprobó que el gobierno haya pagado 325 millones en los bonos 2020, es decir, bonos de deuda externa. Ya ustedes saben que esta Corte Constitucional jamás va a velar por los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, el gobierno está conversando una salida constitucional con la actual Corte Constitucional. ¿Y cuál es esta salida? Y todo esto es legal, mis estimados amigos. Todo esto está dentro de las leyes de la Constitución. Pero aquí viene la gran zapada o la gran trampa, como nosotros decimos. Bueno, ustedes saben que hay figuras en la Constitución que el presidente de la República tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional. Así es, que cuando el presidente disuelve la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional no vela por los intereses del pueblo, o cuando el presidente, en este caso el cuentero, quiere cumplir un plan de gobierno del banquero Lazo, no. Así es, porque el banquero Lazo nos hablaba de privatizaciones, quitar subsidios combustibles, que los privados, que la banca manejen la economía. Eso es lo que actualmente estamos. Entonces, se está conversando con la Corte Constitucional para ver si que el presidente disuelve toda la Asamblea Nacional. Y al disolver la Asamblea Nacional, ¿qué sucede? Automáticamente el presidente
puede aprobar leyes sin necesidad de que pasen por la Asamblea Nacional, es decir, decretos presidenciales serían más suficientes, más que suficientes para pasar. Por ejemplo, en el momento actual, el presidente no puede aprobar pues estas reformas laborales, económicas, tributarias, porque no tiene apoyo de la Asamblea. Pero si el presidente la disuelve, con los decretos es más que suficiente. Eso dice la Constitución. Le da un plazo hasta 6 meses para elegir nuevas elecciones. Entonces creo que ese sería el camino. Elegir ese camino de disolver la Asamblea, y ahí el presidente va a aprovechar para privatizar, es decir, va a vender las hidroeléctricas, la refinería, el banco, la empresa de telecomunicaciones, todo va a privatizar, todo, absolutamente todo. Las reformas tributarias, ¿cuáles son? Que el trabajador ecuatoriano tendrá que trabajar más por el mismo o menos salario, es decir, ya no va a tener los beneficios de ley, no va a ganar horas extras, no van a recibir liquidaciones, es decir, si ustedes lo despiden luego de trabajar, dando un ejemplo, 15 años, le van a dar una liquidación del 10% de lo que realmente se merecen. Eso es lo que están planificando actualmente, y creo que eso sería la estrategia de esta gente. Así es, esto sería la estrategia, mis estimados amigos, para que por vía de decreto presidencial, sin existir Asamblea Nacional, van a poner todo la fórmula económica del Fondo Monetario. Y así el pueblo ecuatoriano absolutamente se quedaría cruzado de manos. Pero bueno, aquí viene el pero. Y eso es lo que bueno, nunca me respondió este señor Aguilar, no me respondió. Pero yo le escribí en el Twitter que si el gobierno hace esto, ¿ustedes creen que el pueblo ecuatoriano se quedaría de brazos cruzados? No, miren lo que pasó en octubre. En octubre estuvo 24 horas de este gobierno de irse, pero ya ustedes saben, las organizaciones indígenas con este señor Vargas, Isa, Dávalos, por cálculos políticos, porque decían que si se iba al gobierno, Correa regresaba, le dieron aire. Así es, no quisieron que se vaya el gobierno, solamente que deroguen el decreto de los combustibles, y ni siquiera pidieron la salida de la señora María Plomo ni este señor Jarrín, nada de eso, todo es cálculo político. Entonces creo que esto es una gran diferencia. Es decir, si hacen esto y el pueblo ecuatoriano está viendo que este gobierno está vendiendo todo, porque lo chistoso es que, miren, la Constitución es bien clara, la Constitución dice que no se puede privatizar, y si lo van a vender, no es que va a ser a buen precio. ¿Se han escuchado esta frase? A precio de gallina con peste o gallina enferma. Así es, exactamente. Es decir, a precio de huevo. Así es completamente barato. Van a vender hidroeléctricas, refinerías, empresas de telecomunicaciones. Todos los bienes y activos del Estado los van a vender a dedo. Así es, porque prácticamente no va a haber control. Al amigo, al panita, seguramente el privatizador, como buen privatizador, va a tener su comisión, ya tiene a sus amigos, a su gallada lista para que compren, le dice, ven tú para que compres las hidroeléctricas tal, y tú me das una comisión 10-15%, así más o menos se maneja esta situación. Entonces, el pueblo ecuatoriano, al ver esto, así tengamos toda esta situación de esta gripe y todo eso, el pueblo saldría a las calles, sinceramente, y ahí sí no habría absolutamente que nada ahí sí el gobierno ya no tendría oportunidad, no tiene absolutamente oportunidad nada, y se iría. Así es, y se adelantaría elecciones, y bueno, saldríamos de este gobierno cuántico si esa es la estrategia. Aunque, mis estimados amigos, como les indiqué, esta es una estrategia que está pensando el gobierno, a ver si que disuelven la Asamblea Nacional y mediante decreto presidencial o decreto ejecutivo poner todas las reformas laborales, económicas, tributarias, para beneficiar al 3% de la población, para prácticamente vender todo lo que tiene el Estado. Y en realidad sí existía la mesa servida. Así, mis estimados amigos, sí existió la mesa servida, porque si no existiera mesa servida, no venderían pues ni refinerías, ni las hidroeléctricas, no concesionan las carreteras, prácticamente no existiría nada. Pero al existir, que sí dejaron, ahí mismo cuando dice esta gente que los 70.000 millones que se llevó Correa, ¿usted sabe lo que es 70.000 millones? 70.000 millones es mucho dinero, son 70 puntos del PIB, así es, del Producto Interno Bruto. ¿Y dónde están esos 70.000 millones? En las obras pues que ustedes ven, en hospitales, carreteras, colegios, escuelas, infocentros,
repotenciación, las hidroeléctricas, como ya le indiqué, las carreteras, en todas las obras que ustedes están viendo. Ahí están los 70.000 millones. Entonces, mis estimados amigos, más o menos esa es la estrategia que yo les quería conversar el día de hoy. El gobierno no tiene apoyo de la asamblea, entonces para pasar las cosas que el gobierno, porque el Fondo Monetario no le va a entregar los 2.000 millones. Si recuerdan, cuando este ministro Martínez nos metió cuento que pagando los 325 millones, el Fondo Monetario nos iba a dar 2.000 millones. Así es, nos metió cuento porque esos bonos 2020 son personas privadas. Es decir, no es deuda externa con una multilateral como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario, sino es una deuda externa entre privados, entre tenedores de bonos, entre el mercado internacional. Es muy diferente ese tipo de deuda externa. Ya les explico. La deuda externa con las multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, bancos de China, etcétera, etcétera. Y otras deuda externa privada, que son los bonos, los mercados, que son estos tenedores de bonos, etcétera, etcétera. Y creo que está bien explicado. Entonces, así es. Esa es la estrategia que quiere realizar el gobierno. Hay que esperar cómo sucede. Hay que ver en esta semana si es que llega a la Asamblea Nacional este proyecto de ley. Y yo estoy seguramente seguro que si llega esta ley, la Asamblea le va a decir no. Como si recuerdan ese intento de que este gobierno, que el Banco Central ya no tenga autonomía, sino que los banqueros manejen la economía nacional y la dolarización estaba prácticamente en peligro, no. Así es. Y la Asamblea Nacional dijo que no, porque era el mismo escenario que estábamos en el 99, 98, 99, tiempo del feriado bancario. Bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Escriban en los comentarios, compartan el video, dale me gusta. Si me deseas apoyar económicamente, aquí abajito en el cuadrito unirse, me puedes apoyar desde $1. Y más tarde también les subo un video que estuve en la Caraguay hoy comprando alimentos para ayudar a la gente que no tiene dinero para alimentarse. Pues ustedes saben la situación que estamos viendo ahí. Más adelante les subo ese video. Bueno, si me desean apoyar económicamente, ahí abajo en el cuadrito unirse, me apoyan y me pueden ayudar desde $1 al mes, ya que yo no tengo pauta, no tengo contratos ni con gobiernos ni alcaldía, y tampoco no los necesito ni los voy a aceptar. Ya me han ofrecido, pero no voy a aceptar. Yo por eso prefiero el apoyo de ustedes, de mis seguidores. Tengan un excelente día y nos vemos. Chao.